Buenas noches, jóvenes. Bienvenidos a la Academia Previ. Mi nombre, Alexander Villalobos. Vamos a desarrollar el curso de razonamiento verbal. Vamos a centrarnos en un aspecto de la comprensión lectora, en este caso, niveles de comprensión. ¿Ya? Vamos con un pequeño marco teórico y luego vamos a lo más importante del curso, que es la práctica, el análisis de textos. ¿Qué son los niveles de comprensión lectora, profesor? Son los diferentes grados que el lector discurre para una aprehensión. Observa que la palabra aprehensión está con H, ya para la correcta aprehensión cabal del texto, para poder entenderlo, para poder tomar lo más relevante. Aprender con H, ya con H. No la palabra aprender sin H. Para poder asimilar, para poder tomar lo más relevante del texto. Una comprensión completa, absoluta del texto. Estos niveles van desde los más simples, que es el nivel literal, hasta los niveles más complejos de la creatividad personal. Profesor, ¿y cuáles son los niveles de comprensión lectora? Aquí te los he teorizado de manera didáctica para que puedas entender, ¿ya? En cualquier examen de admisión vamos a transitar entre estos niveles. Por ejemplo, tenemos el nivel más básico. El nivel más básico es el nivel de retención, también llamado literal en el Ministerio de Educación. ¿Por qué se caracteriza, profesor, este primer nivel, el más básico? Se caracteriza porque el lector es capaz de obtener información explícita, información literal contenida en el texto. La habilidad mental que juega un papel, la habilidad mental que juega un papel aquí es la memoria. La habilidad mental que juega un papel aquí es la memoria. En este nivel, lo más importante es la memoria. Se debe recordar simplemente lo que se ha leído. Es el nivel más básico. Es el requisito básico. De este nivel es el manejo de un léxico esencial, el dominio del idioma. Segundo nivel, la traducción. El segundo nivel es la traducción. Este nivel se caracteriza, este nivel se caracteriza porque el lector es capaz de expresar las palabras o frases del texto, pero con nuevos términos, como un parafraseo, como un parafraseo. Un parafraseo. Aquí asocia los conocimientos previos con los contenidos del texto, con los contenidos del texto. No solamente eso, sino que por lo menos a nivel lexical. Prima aquí la asociación de ideas. La asociación de ideas. Ahí está. Tercer nivel. Vamos con el tercer nivel. Tercer nivel. La interpretación. Ya es un nivel superior. Esta es la escala de Bloom, ¿no? Ahí está. El lector puede jerarquizar, dice aquí, el lector puede jerarquizar los contenidos del texto en este tercer nivel de interpretación. Jerarquizar, ¿ah? Tú sabes que hay ideas principales, ideas secundarias, ¿verdad? Puede jerarquizar los contenidos del texto, lo que le permite distinguir la idea principal del texto. Hay tema central, idea principal, ideas secundarias. Reconoce las ideas implícitas, es decir, aquellas ideas que no aparecen de manera literal, sino que deben ser deducidas, sino que deben ser deducidas. Y aquí es capaz de distinguir de las ideas pertinentes de las ideas que no son pertinentes, ¿no? Las que son incompatibles. Las pertinentes de las que no son pertinentes. Ahí se puede diferenciar, ¿ya? Ahí se puede diferenciar.
Las ideas pertinentes de las ideas que no son pertinentes. Y luego tenemos el cuarto y último nivel. Tenemos también el cuarto y último nivel, la extrapolación, término que seguramente has leído cuando has revisado preguntas de examen de admisión. Vamos con el cuarto y último nivel que se revisa en un examen de admisión. Que se revise en un examen de admisión. Ahí está. Este es el cuarto y último nivel que se revisa en un examen de admisión. Ahí está. Es el nivel más complejo. Este es el nivel más complejo en el que el lector puede elaborar hipótesis o conocimiento nuevo. Puede elaborar hipótesis o conocimiento nuevo. Hipótesis o conocimiento nuevo. A partir de lo expresado por el texto. Se reflejan aquí todas las habilidades lectoras. Todas las habilidades lectoras. Aquí sí se reflejan todas las habilidades lectoras. Ya está. Estos niveles los vamos a poner ahora en práctica, lo vamos a poner en práctica en los textos que vamos a revisar. Pero antes, quiero compartirte una estrategia, algunas recomendaciones para que puedas analizar los textos. Primer paso, estrategia para responder adecuadamente los diferentes tipos de preguntas de un texto en un examen de admisión. Primer paso, siga las instrucciones dadas para poder determinar la jerarquía textual. Primero haremos una lectura inicial, luego una lectura profunda. Trataremos de identificar el tema central y la idea principal. Profesor, ¿con qué pregunta hallaba el tema central? ¿De qué o de quién trata fundamentalmente el texto a través de una frase nominal? ¿Cómo hallaba la idea principal? Con la pregunta, ¿qué se dice específicamente de lo tratado? Pero ahora sí te apoyas en un verbo conjugado. Ahora sí te apoyas en un verbo conjugado, en un verbo conjugado, es decir, en una oración, en una oración. El tema central, ¿de qué o de quién trata fundamentalmente el texto? Y la idea principal, ¿qué se dice específicamente de lo tratado? Específicamente de lo tratado. Segundo paso, lea atentamente cada una de las preguntas que se realizan e identifique su naturaleza. Ya hemos revisado los niveles de traducción, ya es de traducción, de extrapolación, la idea de idea central, de inferencia. Esto le permitirá utilizar las estrategias adecuadas para su resolución. Tercer y último paso, tercera y última recomendación antes de ir a las preguntas. Una vez terminado su razonamiento, usted tiene que verificar en las alternativas la respuesta que se adecue, también se puede decir que se adecue, con mayor exactitud a sus conclusiones. En algunos casos será necesario, en algunos casos será necesario leer previamente. En algunos casos será necesario leer previamente las alternativas antes de determinar la respuesta. Caso de las preguntas de compatibilidad. Dicho esto, ahora sí vamos a los ejercicios. La naturaleza del curso, la naturaleza del curso de razonamiento verbal es justamente la resolución de ejercicios. Ya está. Ahora voy a compartir el libro de ejercicios. Ahora sí, este es tu momento, el más importante en el que tú eres el protagonista, en el que tú participas. Vamos a seguir siempre las recomendaciones, las técnicas y estrategias de resolución, ¿ya? Y tú vas a participar a través del chat. Empezamos entonces. La primera lectura es la lectura inicial, la básica, la lectura general. Pero por ahí podemos ir reconociendo también o resaltando
reconociendo, resaltando algunas ideas importantes, ¿ya? Un color, a ver, celeste, ¿qué tal? Sí, celeste puede ser, puede ser, puede ser. Ya está. Dice acá, José Donoso murió de cáncer en Santiago de Chile. A este escritor. Su ciudad natal, su ciudad natal, a los 72 años de edad. Ya, entonces nos están hablando en este inicio de José Donoso. Ya. Figura notable del boom latinoamericano, como también lo son Carlos Fuentes, el mexicano, Mario Vargas Llosa, el peruano, y Gabriel García Márquez, el colombiano, quienes han sido traducidos a muchos idiomas. Hasta ahora el tema más relevante es que son integrantes del boom latinoamericano y nos están hablando de tres de ellos, ¿no? José Donoso, Carlos Fuentes. Bueno, lo bueno que tú y yo sabemos literatura, sabemos lenguaje, razonamiento verbal, así que todo eso nos ayuda. Ya está, seguimos entonces. Ellos son los cuatro integrantes del boom. Donoso dejó una narrativa prolífica y compleja. Prolífica significa que escribió muchos géneros. Prolífico, ¿ya? Entre sus novelas más importantes, nos están hablando nuevamente, ahora sí, están especificando de José Donoso. Ya, ya está. Dejó una narrativa prolífica y compleja. Entre sus novelas más importantes se encuentra El lugar sin límites, el obsceno pájaro de la noche y también Casa de Campo. En su obra, Donoso explora a profundidad el carácter problemático de la identidad, que conjuga cuestiones de clase, género y nacionalidad. Si bien nunca se consideró a sí mismo un exiliado, vivió largos años en España y Estados Unidos, y la experiencia de vivir fuera de su propio país se tematiza en los libros como El jardín de al lado. A pesar de su enfermedad, Donoso se mantuvo activo en el medio literario. Sus dos últimas novelas, Donde va a morir los elefantes y Conjeturas sobre la memoria de mi tribu, parecen cerrar de alguna manera un relato personal. La primera, donde van a morir los elefantes, narra las experiencias de un escritor chileno en el medio académico norteamericano. La segunda es una especie de relato autobiográfico que busca reconstruir una historia familiar, rastreando recuerdos y acudiendo a menudo a la especulación de manera explícita, sugiriendo que algunos hechos pudieron ocurrir de una manera u otra, o incluso que tal vez jamás pudieron haber ocurrido. Así, Donoso vuelve en su última obra a una de las preocupaciones que animaron su escritura desde el inicio, el cuestionamiento, el cuestionamiento y la capacidad del lenguaje y de la literatura para referir y reconstruir una realidad cuya misma existencia, cuya misma existencia se hace problemática. Ahí está. A ver, en esta primera lectura quiero que me digas solamente de quién predominantemente estamos hablando. Tenemos al boom latinoamericano, tenemos a José Donoso, a Carlos Fuentes, a Mario Vargas Llosa, a Gabriel García Márquez y a Donoso. ¿De cuál de esos temas estamos hablando? ¿En quién se centra el texto? En esta primera lectura, en esta lectura inicial. Ahorita vamos a hacer una lectura más profunda, vamos a revisar las preguntas también, para considerar las recomendaciones que estaban en las diapositivas. A ver, los leo. ¿De quién están hablando? ¿Del boom, de José Donoso, de Carlos Fuentes, de Mario Vargas Llosa o de Gabriel García Márquez? ¿Jóvenes me escuchan? ¿O involuntariamente he apagado mi micro? Jóvenes, estudiantes.
¿De quién nos está hablando el texto? Escríbanlo en el chat, a ver, escríbanlo en el chat. Vamos, jóvenes, tienen que participar, es la única forma de trabajar el curso. No es como literatura, ¿no? Como lenguaje, ¿no? Donde por ahí el profesor es quien va compartiendo los conceptos, ¿no? Aquí sí tenemos que analizar, pero no yo, sino ustedes. ¿De quién nos habla el texto? A ver. Si nos equivocamos, no importa, para eso estamos practicando. A ver, escriban, escriban, escriban. Ahí está, André Blancas dice de José Donoso, ¿no? Ya está, nos están hablando de José Donoso. Ya está, tenemos que identificar eso. De José Donoso, de él nos están hablando. Muy bien, Doris, de José Donoso. Nos hablaron por ahí tangencialmente de Carlos Fuentes, Mario Vargas Llosa, García Márquez, pero solamente para indicar que fueron figuras del boom, ¿verdad? Pero principalmente nos hablan de la biografía de José Donoso, ¿no? De sus obras y de su vida también. Ya, vamos a revisar las preguntas para luego hacer la lectura profunda, ¿ya? Vamos a revisar las preguntas para luego hacer la lectura profunda, dice. El texto trata principalmente sobre... Ah, ya, ese es el tema central. Ese es el tema central. Segunda pregunta. En la obra de José Donoso, el tópico de identidad es... Tópico es tema. Ya, ok. Vamos a centrarnos en la identidad. El texto trata principalmente sobre... Ah, ese es el tema central. Tres. Por los escritores citados que conforman el boom latinoamericano, se infiere que ya del boom, el boom, se infiere, mira, ya una pregunta de inferencia, se infiere que etcétera. Un enunciado incompatible, que no es pertinente, que no lo dice en el texto. Un enunciado incompatible con el texto es. Y cinco, en el texto la palabra activo adquiere el significado de que. Ya, hay que estar atentos a ello, al boom, a la palabra activo, el tema de la identidad que es y de qué trata principalmente el tema, es decir, el tema central. Ya está, vamos ahora sí con una lectura más pausada, más analítica. José Donoso murió de cáncer en Santiago de Chile, su biografía, su ciudad natal, a los 62 años. Hasta ahí el dato es biográfico. Figura notable del boom latinoamericano, es decir, José Donoso fue integrante del boom, como también lo fueron Carlos Fuentes, Mario Vargas Llosa y García Márquez, quienes han sido traducidos a muchos idiomas. Ya todos los integrantes del boom nos dice que han sido traducidos, todos los integrantes del boom han sido traducidos a muchos idiomas. Ya. José Donoso dejó una narrativa prolífica y compleja, o sea, abundante. Entre sus novelas más importantes se encuentran El lugar sin límites. Me avisan cuando lleguemos a la palabra activo, que también hay una pregunta sobre ello. Entre sus novelas más importantes se encuentran El lugar sin límites, El obsceno pájaro de la noche y también Casa de campo. En su obra, Donoso explora a profundidad el carácter problemático de la identidad. Ya, mira, mira, mira. Es decir, que el tema de la identidad es complejo, el carácter problemático de la identidad, que conjuga cuestiones de clase. En la identidad se tiene que tomar en cuenta la clase, el género, la nacionalidad. Si bien nunca se consideró a sí mismo un exiliado, vivió largos años en España y Estados Unidos, y la experiencia de vivir fuera de su propio país se tematiza en los libros como El jardín de al lado. A pesar de su enfermedad, Donoso se mantuvo activo. Mira esta palabrita, ¿te acuerdas que nos pidieron?
A pesar de su enfermedad, a pesar de su enfermedad, a ver, vamos a ponerle otro colorcito. Vamos a ponerle, a ver acá, el rosadito. Activo. Ya, volvemos. A pesar de su enfermedad, Donoso se mantuvo activo en el medio literario. Pregunta, si dice que a pesar de su enfermedad, Donoso se mantuvo activo en el medio literario, ¿qué significa, qué podemos deducir que signifique activo? Que dejó de escribir, que seguía escribiendo, dice, a pesar de, el a pesar de es un nexo concesivo. A pesar de que estaba enfermo, Donoso se mantuvo activo en el medio literario. ¿Qué entiendes con que se mantuvo activo? La palabra activo ahí, ¿qué significa? ¿Cómo lo entiendes? ¿Que siguió publicando obras o ya por su enfermedad ya no pudo publicar nada más? Dice, se mantuvo activo en el medio literario. ¿Cómo interpretas la palabra activo? Dilo con tus propias palabras, luego ya vemos las claves que nos da la universidad. ¿Tú entiendes que si se mantuvo activo en el medio literario, siguió escribiendo a pesar de estar enfermo o dejó de escribir ya por lo que estaba enfermo? Siguió escribiendo, ¿verdad? A pesar, dice, a pesar de, hay una dificultad, sin embargo, lo logra. A pesar de estar enfermo, se mantuvo activo en el medio literario. Siguió escribiendo. Sigamos entonces. Sus dos últimas novelas, que se llaman, que titulan Donde van a morir los elefantes y Conjeturas, eh, Conjeturas sobre la memoria de mi tribu, parecen cerrar de alguna manera un relato personal. Ya, estas dos últimas novelas tienen una temática, dice, de relato personal. Son obras más de relato personal. Un relato personal. Estas dos últimas novelas. Ya está. La primera narra las experiencias de un escritor chileno en el medio académico norteamericano. Y la segunda es una especie de relato autobiográfico que busca reconstruir una historia familiar, rastreando recuerdos y acudiendo a menudo a la especulación de manera explícita, sugiriendo que algunos hechos pudieron ocurrir de una manera u otra, o incluso que tal vez jamás pudieron haber ocurrido. Así, Donoso vuelve en su última obra a una de las preocupaciones que animaron su escritura desde el inicio, el cuestionamiento de la capacidad del lenguaje y de la literatura para referir y reconstruir la realidad cuya misma existencia se hace problemática, ¿no? Problemática. El cuestionamiento de la capacidad del lenguaje y de la literatura para referir y reconstruir una realidad cuya misma existencia se hace problemática. Ya está, ahora ya tenemos más datos ya, hemos destacado lo más relevante. Ahora sí podemos contestar. El texto trata principalmente sobre, a ver, A, una crítica a la trayectoria de Donoso. No, no se advierte eso. La biografía de los escritores del boom. Tú dime sí o no en el chat nada más. La B, sí o no. El texto trata principalmente, fundamentalmente de la biografía de los escritores del boom. ¿Habla acaso de Mario Vargas Llosa, de Carlos Fuentes, la biografía de Gabriel García Márquez? No, entonces se va. No tiene nada que ver. Se va, se va. Trata de las memorias de un narrador latinoamericano. Trata de las primeras novelas del escritor José Donoso o trata de la producción narrativa de José Donoso. ¿Cuál es más exacto? ¿Cuál es más importante? Las memorias de un narrador latinoamericano. Tú dime, ¿la C, la D o la E? ¿Solo de las primeras novelas o las primeras novelas del escritor o de la producción narrativa de José Donoso? La E, ¿no? Es más completo porque nos habla no solo de sus primeras novelas, sino también de las últimas. La E, muy bien Doris, muy bien Marisol. Dos, en la obra de José Donoso, tópico significa tema. Tópico significa tema. ¿Ya? Tópico usamos en literatura. Lo bueno que tú y yo sabemos literatura.
Tópico significa tema, tema. Los escritores hacen uso de tópicos, de temas. Ya está. El tópico de la identidad es recurrente, periférico. Periférico significa alrededor. Episódico, circunstancial o difuso. ¿Qué palabra encaja más? ¿Qué palabra encaja más? Dice acá el carácter problemático de la identidad y luego dice el cuestionamiento de la capacidad del lenguaje y de la literatura para referir y construir una realidad cuya misma existencia se hace problemática. ¿Qué marcarías ahí? La identidad es recurrente, él dice que la identidad es recurrente, dice que la identidad es periférica, la identidad es episódica, la identidad es circunstancial o es difusa. Ya te he enseñado que cuando desconozcas una palabra, recurras inmediatamente al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. ¿Cuál sería? A ver, siempre con el número, ¿ah? La número 2. Estamos resolviendo la número 2. La número 2. Él dice que la identidad es recurrente, es periférica, es episódica, es circunstancial o difusa. Si desconoces algún significado, inmediatamente entra a RAE diccionario y pones la palabra recurrente o periférico o episódico. Recurrente es que es reiterativo, periférico que es de alrededor, la periferia, alrededor. Episódico, relativo a episodio, un momento. Circunstancial que es sin planificar y difuso que es complejo, ¿no? ¿Cuál es más exacto a la idea de José Donoso respecto a la identidad? Aquí dice, acá lo dice, lo hemos ya resaltado, carácter problemático de la identidad. Él dice que la identidad tiene un carácter significa característica, problemático. La 12, la E sería episódico, pero episódico no es sinónimo de problemático. ¿Qué palabra se acerca más a lo complejo, a lo problemático? ¿Qué palabra se acerca más a lo complejo o problemático? Porque dice que se toma muchas aristas, muchos puntos para poder definir la identidad, ¿no? La clase, dice la clase, el género, la nacionalidad. Claro, sería la D, difuso, complejo, problemático, la D. 3. Por los escritores citados que conforman el boom, por los escritores citados que conforman el boom, es decir, José Donoso, Carlos Fuentes, Mario Vargas Llosa y Gabriel García Márquez, se infiere que este, o sea, José Donoso, realizó una producción esencialmente poética. No. ¿Se circunscribió básicamente a Sudamérica? No. ¿Tuvo como figura más representativa a Donoso? No dice eso. De todos, el más importante sería Mario Vargas Llosa, Márquez, ¿no? Los más conocidos. Ha sido un movimiento literario trascendente, dominó una gran técnica, pero con temas uniformes, no, eso no se puede deducir. Acá dice, mira, figura notable del boom fue Donoso, como también, es decir, que no solamente él, lo fueron Fuentes, Llosa y García Márquez, quienes han sido traducidos a muchos idiomas. Dime, si ellos han sido traducidos a muchos idiomas, ¿por qué? Pues, ¿por qué alguien puede traducir obras a muchos idiomas? ¿Realizó una producción esencialmente poética? No. ¿Se circunscribió básicamente a Sudamérica? No, porque el boom sabemos por literatura que también llegó a otros países. Para ser traducido, dime, para ser traducido necesitas llevarlo a otro idioma. Y en Latinoamérica, en Sudamérica predomina pues el español. Entonces, para llevarlo a otros idiomas ya lo vas a llevar a otros continentes. ¿Tuvo como figura más representativa? No dice que esta es importante como los otros. Ha sido un movimiento literario trascendente, dominó una gran técnica, pero no. Sería que ha sido un movimiento literario trascendente, ¿no? Para ser traducido a muchos idiomas es porque es importante, trascendente, que pasa los límites.
Ya está. El boom ha sido, el boom ha sido traducido a muchos idiomas. Dice acá, por los escritores citados que conforman el boom. Ah, no, aunque dice por los escritores citados, ¿no? A ver, a ver, a ver. Los escritores citados dicen uno es mexicano, el otro es colombiano, el otro es peruano. Ya, a ver, ¿cuál marcarías en la 3 entonces? Dice por los escritores citados. A ver, si citó a Fuentes que es mexicano. Ah, mira, a Fuentes que es mexicano. Vargas Llosa, peruano. García Márquez, colombiano. Y José Donoso, chileno. Ya. Por los escritores citados, un chileno, un colombiano, un peruano, ¿qué podemos decir entonces? ¿Se infiere que el Boom realizó una producción esencialmente poética? No, fueron narradores. ¿Se circunscribió básicamente a Sudamérica? Puede ser. ¿Tuvo como figura más representativa a Donoso? Nunca lo dice. ¿Ha sido un movimiento literario trascendente? Sí. ¿Dominó una gran técnica, pero no con temas uniformes? Nunca lo dice. A ver, ¿cuál marcarías? ¿La B o la D? Dice, por los escritores citados, por los escritores citados, es decir, que hay que tomar en cuenta a Vargas Llosa, a Donoso, a Gabriel García Márquez y a Carlos Fuentes. La 3, ¿qué marcarías? A ver, ¿la B o la D? Dice por los escritores citados. A ver, Marisol nos tiene una propuesta. ¿Qué dicen los demás? A ver, los demás los espero qué dicen. Vamos, jóvenes, tienen que participar. No tengan temor si se equivocan. Estamos aquí para aprender. Esto es parte del proceso de aprendizaje. Marisol tiene una propuesta. A ver, los demás, ¿qué marcarían? ¿La B o la D? ¿Qué se infiere? ¿Que el boom latinoamericano se circunscribió básicamente a Sudamérica o que ha sido un movimiento literario trascendente? Mira, nos cita un chileno, un colombiano, un mexicano y un peruano. ¿Qué inferimos de ahí? El boom latinoamericano, ya obviamente Latinoamérica es amplio, ¿no? Cualquier país de América que hable español, país de América que hable español. Obviamente Estados Unidos no, no. Será de América, pero no, su idioma no es el español. A ver, Doris tiene una propuesta. ¿Qué dicen los demás? ¿Qué dice André, Jorge, Josué?
¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Qué marcarían? A ver, ¿tienen que participar? A ver, nos falta uno más, un participante más. Ya Marisol dio una propuesta, Doris también. Vamos, jóvenes, para poder avanzar la mayor cantidad de textos. RB no es que yo les dicto las claves, ¿ah? Ustedes tienen que resolver y yo los voy guiando. Los invito permanentemente a la reflexión. Marisol tiene una propuesta y Doris tiene otra propuesta. ¿Qué dicen los demás? Dice, por los escritores citados. ¿A quién ha citado? A José Donoso, que es chileno, a Carlos Fuentes, que es, acá está en el texto, Carlos Fuentes, que es mexicano, Mario Vargas Llosa, que sabemos que es peruano, Gabriel García Márquez, que es colombiano, dice. Y dice quiénes han sido traducidos a muchos idiomas. Ya está. La pregunta es, por los escritores citados que conforman el boom, se infiere. Recuerda que la inferencia era un nivel mayor, ¿verdad? No es algo literal. Ya, vamos a dar la respuesta, ¿ya? Tenemos a un chileno, un colombiano, un peruano y solo un mexicano. Tú sabes que México es Centroamérica. Entonces hay un predominio, básicamente, un predominio de Sudamérica. Este boom fue básicamente sudamericano. Básicamente, no dice únicamente, ¿ah? Básicamente es principalmente. Básicamente es principalmente, ¿ya? Obvio que este movimiento fue importante, trascendente, pero eso no se infiere de los escritores, ¿no? Todos los escritores son famosos, ¿no? Todos los escritores fueron famosos. Ahí está. Ya está. Aparte el boom no llegó a ser un movimiento, ¿no? Se quedó como una corriente, una etapa ahí. Ya está, la B. Cuatro, un enunciado incompatible con el texto, que no lo dice el texto. Gracias, Marisol, gracias. Ajá, Marisol nos da un incompatible. A ver, Marisol propone la E. A ver, vamos a analizar. La enfermedad que sufrió Donoso afectó su fecundidad literaria. O sea, José Donoso padeció de enfermedad y significa que ya no volvió a escribir. Fecundidad significa una gran cantidad de obras. A ver, las novelas de Donoso enriquecen el acervo cultural de América. Sí. El tema de la identidad cultural es tratado, el tema de la identidad cultural es tratado intensamente por Donoso. Sí, es uno de sus tópicos, temas predominantes. ¿En Donoso hay obras de un marcado carácter autobiográfico? Sí, sí lo dice permanentemente, ¿no? Sí lo dice, relato personal, relato autobiográfico, sí, sí, sí. Donoso es un escritor sobresaliente del boom, sí, tanto él como Carlos Fuentes, como García Márquez, como Mario Vargas Llosa. La enfermedad que sufrió Donoso afectó su fecundidad literaria, ya no escribió, siguió escribiendo. Ah, pero dice acá, aquí dice incompatible, ¿verdad? Ah, claro, afectó, no, no afectó, pues, no afectó, siguió escribiendo. Porque dice aquí, a pesar de su enfermedad, Donoso se mantuvo activo en el medio literario, sus dos últimas novelas, y etcétera. Entonces, ¿afectó? No, 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 siguió escribiendo. Y ya lo hemos deducido, en el texto la palabra activo adquiere el significado de ¿qué? A ver, ¿qué dices para las 5, Marisol, Doris, André? ¿Activo qué es? ¿Productivo, impulsivo, alerta, encendido o inquieto? Ya lo habíamos analizado ya. ¿Te acuerdas? Estaba acá. Ya lo habíamos analizado, ¿verdad? Activo dice, a pesar de su enfermedad, Donoso se mantuvo activo en el medio literario, es decir, siguió escribiendo.
Si se mantuvo activo, significa que siguió siendo productivo. Siguió siendo productivo. Muy bien. 5A, excelente. Ya está. Texto 2. Primera lectura es una lectura general, ¿ya? Pero igual podemos resaltar aspectos relevantes, ¿ya? Un estudio realizado por Andrew Camilli de la Escuela de Medicina de la Universidad de Tufts en Estados Unidos podría explicar por qué el cólera se extiende tan rápido. El cólera, no la cólera. ¿Por qué el cólera se extiende tan rápido? Un estudio. ¿Y por qué las vacunas contra la bacteria producidas en el laboratorio no son efectivas? Las vacunas no son efectivas. El cólera, una enfermedad diarreica corriente en comunidades superpobladas, puede causar muertes hasta en una proporción del 50%. Wow, es fuerte entonces. Es fuerte la enfermedad. Es fuerte la enfermedad. Ya está. Para conocer al enemigo, Camille y su equipo recolectaron muestras de heces de pacientes en Bangladesh, de excremento. Aislaron la bacteria del cólera y la compararon con cólera de laboratorio. Camille descubrió que después de atravesar con gran dificultad la vía de ácidos y enzimas del tracto digestivo, la bacteria emergió 700 veces más infecciosa que antes. La bacteria activada también desarrolló genes diferentes, destacando los que promueven la evolución y la supervivencia. El trayecto a través del estómago parece aumentar la capacidad de la bacteria de infectar a la próxima víctima. Dice Camille. Pero si el microbio no encuentra un hospedero que infectar en las siguientes 18 horas, vuelve a su forma menos agresiva. James Capper, microbiólogo en la Universidad de Maryland, Estados Unidos, cree que estos descubrimientos podrían ayudar a encontrar una defensa, podrían ayudar a encontrar una defensa más efectiva con el fin de desarrollar vacunas mucho mejores. Es decir, que para él sí son importantes estos descubrimientos. Para él sí son importantes estos descubrimientos. Vamos a leer las preguntas para volver a hacer ya la lectura profunda. El texto se centra en un estudio que da cuenta principalmente de qué. ¿Verdad? ¿De qué trata el texto? Vamos reflexionando. 7. La palabra activada, a ver, ya lo tenemos aquí. Ya vamos a estar atentos con la palabra activada. Ahí está, bacteria activada. Acá está. Se infiere, activada. Aquí era, se centra. ¿Cuál es el tema central? El tema central se halla con la pregunta de qué o de quién trata fundamentalmente el texto. La bacteria del cólera, ¿no? Se infiere que la bacteria del cólera que afecta a una persona se vuelve muy infecciosa debido a acá. ¿Cuál es la causa? 9. Es incompatible, no es pertinente con el texto sostener que la bacteria del cólera, si la bacteria del cólera actuara en ambientes naturales con menor capacidad infecciosa que en laboratorios, entonces probablemente, ya, ahora sí vamos a hacer una lectura más profunda, ¿ya? Ya tenemos las ideas de qué nos está
¿Qué nos están preguntando? Un estudio realizado por Andrew Camilli de la Escuela de Medicina de una universidad de Estados Unidos podría explicar por qué el cólera se extiende tan rápido. Eso podría explicar. ¿Y por qué las vacunas contra esta bacteria producidas en laboratorio no son efectivas? El cólera, una enfermedad diarreica corriente en comunidades superpobladas, puede causar muertes hasta en una proporción del 50%. Es fuerte, el 50%, la mitad de una población. Para conocer al enemigo, Camille y su equipo recolectaron muestras de heces, de excremento de pacientes en Bangladesh, aislaron la bacteria del cólera, aislaron la bacteria del cólera y la compararon con cólera de laboratorio. Es decir, que hay una bacteria del cólera y hay otra que es la cólera de laboratorio. La cólera de laboratorio, ya está. Camille, Camille descubrió que después de atravesar, Camille descubrió que después de atravesar con gran dificultad la vía de ácidos y enzimas del tracto digestivo, la bacteria emergió 700 veces más infecciosa que antes, cuando está en el cuerpo. La bacteria activada, ¿a qué se refiere? La bacteria activada también desarrolló genes diferentes, destacando los que promueven la evolución y la supervivencia. El trayecto a través del estómago parece aumentar. El trayecto a través del estómago parece aumentar la capacidad de la bacteria de infectar a la próxima víctima. El trayecto, el trayecto a través del estómago, el trayecto a través del estómago parece aumentar la capacidad de la bacteria de infectar a la próxima víctima cuando está en el cuerpo, dice Camille. Pero si el microbio no encuentra un hospedero que infectar en las siguientes 18 horas, vuelve a su forma menos agresiva. James Capper, microbiólogo en la Universidad de Maryland, Estados Unidos, cree que estos descubrimientos podrían ayudar a encontrar una defensa más efectiva con el fin de desarrollar vacunas mucho mejores. Muy bien. Entonces, vamos a responder. ¿De qué trata principalmente el tema, el texto? ¿De qué o de quién trata fundamentalmente el texto? ¿Cómo el cólera pierde virulencia en los laboratorios? Males diarreicos que afectan a comunidades superpobladas. Una comparación entre organismos naturales y de laboratorio. La búsqueda de una definición más efectiva del cólera. Definición, no. La virulencia que puede alcanzar la bacteria del cólera. A ver, vamos a buscar. ¿Alcanzan a ver ahí el diccionario de la RAE? Confirmen. Marisol, ¿se alcanza a ver ahí el diccionario de la RAE? No. Ya. Ah, ya. Ok, ok, ok. No se alcanza a ver. Ahora, ahora sí, ya está. Mira, virulencia, cualidad de virulento. Virulento, maligno, ponzoñoso, maligno, ocasionado por un virus o que participa de la naturaleza de este. Virulencia, que tiene pus. Es ponzoñoso, es maligno, ¿ya? Maligno. Virulencia es maligno.
Virulencia es maligno. Ya está. Ahí se alcanza a ver el texto, Marisol, confírmame. ¿Se alcanza a ver el texto que estamos analizando? Sí, ya está. Muy bien, ya está. Entonces, ¿cuál es la respuesta para las 6? El texto se centra en un estudio que da cuenta principalmente de que cómo el cólera pierde virulencia en los laboratorios, una comparación entre organismos naturales y de laboratorio, o la virulencia ya sabes que es maligno. Virulencia ya que es maligno, que puede alcanzar la bacteria del cólera, la virulencia, lo dañino, ¿no? Es dañino. Virulencia es dañino. A ver, ahí está. Marisol tiene una propuesta que dicen los demás. Virulencia es dañino, ¿no? El daño que puede alcanzar la bacteria del cólera. Sí, la E. Es muy infecciosa, ¿no? 7. La palabra activada adquiere en el texto el sentido de qué. Acá está la palabra activada, mira. Justo se ve. La bacteria activada también desarrolló genes diferentes, destacando los que promueven la evolución y la supervivencia. El trayecto a través del estómago parece aumentar la capacidad de la bacteria de infectar a la próxima víctima. ¿A qué se refiere cuando dice la bacteria activada también desarrolló genes diferentes? Ya. A ver, Marisol nos dice Blasé. A ver, vamos a ver. Dice acá dice, mira, eh, el cólera, una enfermedad, bla, 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 bla. Ya. Camille y su equipo, para conocer al enemigo, a la bacteria, Camille y su equipo recolectaron muestras de heces, de excremento de pacientes en Bangladesh. Muestras de heces de pacientes en Bangladesh. Aislaron la bacteria del cólera y la compararon con cólera de laboratorio. Camille descubrió, Camille descubrió que después de atravesar con gran dificultad la vía de ácidos y enzimas del tracto digestivo, la bacteria emergió 700 veces más infecciosa que antes. La bacteria activada, la bacteria activada, ahí está, la bacteria activada también desarrolló genes diferentes, destacando los que promueven la evolución y la supervivencia. El trayecto a través del estómago parece aumentar la capacidad de la bacteria de infectar a la próxima víctima.
Pero si el microbio no encuentra un hospedero que infectar en las siguientes 18 horas, vuelve a su forma menos agresiva. Entonces, ¿a qué se refiere cuando dice la bacteria activada también? Yo creo que acá está el dato. La bacteria activada también desarrolló genes diferentes. Porque hay dos tipos de bacterias, ¿no? La natural y la otra es la creada en laboratorio. La bacteria infecciosa, la bacteria obviamente sería la bacteria estimulada, ¿ya? Estimulada. Activada sería estimulada. La E sería la E, ¿ya? 8. ¿Qué se puede inferir? Se infiere que la bacteria, vamos jóvenes, se infiere que la bacteria del cólera que afecta a una persona se vuelve muy infecciosa debido a que, acá lo dice, ¿ah? Camille descubrió que después de atravesar con gran dificultad la vía de ácidos y enzimas del tracto digestivo, la bacteria mejor 700 veces más infecciosa que antes. El trayecto a través del estómago parece aumentar la capacidad de la bacteria de infectar a la próxima víctima. Aumentar la capacidad de la bacteria de infectar. Se infiere que la bacteria del cólera que afecta a una persona, ya que afecta a una persona, se vuelve muy infecciosa debido a que a la notable efectividad de las vacunas, por el contrario, que su reproducción es sumamente lenta a través del tiempo, no. Los ácidos y enzimas en los ambientes superpoblados, que las condiciones de vida en el laboratorio le resultan muy adversas. Las condiciones adversas que ha debido, se vuelven muy infecciosas debido a las condiciones adversas que ha debido superar para sobrevivir. Acá dice, dice aquí, Camille descubrió que después de atravesar con gran dificultad la vía de ácidos y enzimas del tracto digestivo, la bacteria emergió 700 veces más infecciosa que antes. La bacteria activada también desarrolló genes diferentes, destacando los que promueven la evolución y la supervivencia. El trayecto a través del estómago parece aumentar la capacidad de la bacteria de infectar a la próxima víctima. Es decir, que cuando está en estas condiciones de ácidos y enzimas del tracto digestivo, aumenta su capacidad de infección. La A es absurda. La B es absurda. Se vuelve muy infecciosa debido a que, dice, los ácidos y enzimas en los ambientes superpoblados. Pero cuando habla de ácidos y enzimas es de una persona, porque acá dice de una persona, no dice de toda la comunidad, ¿ah? No podría ser la C. Sería entonces que las condiciones adversas, que son los ácidos y enzimas de una persona, como ha debido superar eso, para sobrevivir la vuelve súper infecciosa. Acá dice, ¿no? Dice acá, descubrió que después de atravesar con gran dificultad las vías de ácidos y enzimas del tracto digestivo, la bacteria emergió 700 veces más infecciosa que antes. La bacteria activada, esta bacteria también desarrolló genes diferentes, destacando las que promueven la evolución y la supervivencia. Sería entonces la E, la E. 9. ¿Qué es incompatible con el texto? Ayúdame, Marisol. ¿Qué es incompatible? ¿Qué es impertinente? ¿Se torna más agresiva si no afecta a alguien en 18 horas?
¿Puede alcanzar una mortalidad de hasta el 50%? Sí. ¿Muestra una importante capacidad de mutación? ¿Accede al organismo a través de alimentos? ¿Puede ser estudiada en el laboratorio? Sí. Pero accede al organismo a través de alimentos, lo dice. El cólera se extiende tan rápido porque las vacunas contra bacterias producidas en laboratorio no son efectivas. El cólera es una enfermedad diarreica, corriente en comunidades superpobladas. Dice, ¿puede alcanzar una mortalidad de hasta el 50%? Sí. Se torna más agresiva si no afecta a alguien en 18 horas. A ver, que acá está eso de 18 horas. Mira, si el microbio no encuentra un hospedero que infectar en las siguientes 18 horas, vuelve a su forma menos agresiva. Menos agresiva, dice. Se torna más agresiva si no afecta a alguien en 18 horas. No, al contrario, ¿no? Sería menos agresiva. Si no afecta a alguien en 18 horas, se torna menos agresiva, no más. Se torna más agresiva si no infecta a alguien en 18 horas. No, se vuelve menos agresiva. Si no infecta a alguien en 18 horas, se vuelve menos agresiva. La última, para que ya se vayan a cenar. Si la bacteria del cólera actuara en ambientes naturales con menor capacidad infecciosa que en laboratorios, entonces probablemente sería menos infecciosa. Si la bacteria actuara en ambientes naturales con menor capacidad infecciosa que en laboratorios, si la bacteria del cólera actuara en ambientes naturales, dice acá. Esto está acá, ¿no? Dice Capper, dice, cree que estos descubrimientos podrían ayudar a encontrar una defensa más efectiva con el fin de desarrollar vacunas mucho mejores. Ya. Si la bacteria del cólera actuara en ambientes naturales con menor capacidad infecciosa que en laboratorios, entonces probablemente perdería toda agresividad después de 18 horas. No, eso no lo dice. Las vacunas contra ella serían de poca utilidad. Sería imprescindible desarrollarla en laboratorios. Dejaría de ser un mal que ataque al ser. No, no tiene nada que ver. Dice, si la bacteria y cólera actuar en ambientes naturales con menor capacidad de infección que en laboratorios, entonces probablemente perdería toda agresividad después de 18 horas. No, no, no. Provocaría una enfermedad eh, en condiciones naturales, ¿no? Provocaría una enfermedad fácil de controlar, ¿no? Claro, probablemente, pero en condiciones naturales, fácil de controlar. Muy bien, muy bien. Más factible de controlar, en condiciones naturales, ¿no? Más fácil de controlar. En los laboratorios es que aumenta eso, ¿no? Muy bien, jóvenes, cuídense mucho, que tengan que tengan una bonita cena y nos vemos la próxima semana, ¿ya? Cuídense, buenas noches a todos.